Hola, buen día, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a un programa más de este podcast que se llama Mirar la vida si es posible. Bienvenidos quien me escuchan en mi programa y quien me escucha a través de Conciencia Azul. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante. Recuerden que estamos hablando sobre el vínculo materno y la influencia que tiene este vínculo en nuestra historia como hijas. Y vamos a platicar sobre el discurso materno, ¿no? Yo les quiero ahorita recomendar un libro que es de quien yo saco este concepto con el que trabajo del discurso materno. Se llama El poder del discurso materno y es de Laura Gutman. Laura Gutman es terapeuta, investigadora de de la conducta humana y ella es la que desarrolla este tema, ¿no? Entonces, si queremos profundizar un poco más sobre lo que es, les recomiendo mucho algún video de YouTube o este libro que les acabo de mostrar. Entonces, bueno, voy a tomar lo que yo he aprendido, porque yo estudié con Laura Gutman, y lo que también he visto en mi experiencia con mis pacientes sobre cómo este discurso de mamá que pone sobre nosotros a través de etiquetas positivas o negativas, a través de cómo es la vida, ¿no? Cómo mamá nos habla y nos muestra cómo es la vida, cómo son las relaciones. A través de este discurso tiene que ver con la forma en la que yo me percibo el día de hoy como adulta, a mí misma y cómo percibo la vida, ¿no? No seguimos, más bien seguimos perpetuando este lugar infantil de cómo mamá nos mostró la vida. Y pasa esto, que cuando crecemos estamos tan confundidos porque tenemos una poca claridad de lo que realmente somos, que podemos llegar, por ejemplo, a consulta y decir, bueno, yo qué te cuento de mi infancia, ¿no? Mi infancia ha sido muy rebelde, mi infancia ha sido muy contestón, mi infancia ha sido muy frío, en mi infancia he necesitado mucha distancia, he sido un dolor de cabeza para mi mamá o para mis padres. Y esto tiene que ver con el discurso que mamá puso sobre mí. Aquí lo interesante es que mamá ha nombrado estas actitudes de nosotros desde su historia y desde su lente materno. Lo que no se ha nombrado es cuáles son las vivencias infantiles, qué es lo que yo vivía para que yo hubiera tenido ese comportamiento. Y esto es lo que vamos a tener que rescatar en nuestra historia, porque la realidad de mamá desde su perspectiva, se impone a la realidad de la niña que yo fui. Y con esto que va nombrando mamá se va construyendo mi psique, mis recuerdos, entonces yo mando a la sombra, olvido, mando al inconsciente lo que yo sentía y nada más recuerdo aquello que mamá nombró o me contó sobre mí. Entonces, bueno, esta es como una pequeña introducción. Por eso es que el día de hoy como adultos me siento tan perdido. No sé exactamente quién soy, no sé exactamente qué me gusta, no sé exactamente cómo explorar, ¿no? Cómo disfrutar, porque me he quedado en un guión, que es el guión que la familia me dio a seguir. Entonces, vamos a comenzar comprendiendo nuevamente cuáles son las necesidades biológicas de los bebés, de los niños, y no hablando en general, porque si no nos podemos perder, sino del niño que nosotros fuimos. Y esto es súper interesante porque estas necesidades que son biológicas, estas expectativas que el niño espera recibir cuando sale del vientre materno, no es cuestión de capricho, cuestión de cultura. Los niños en Japón, los niños esquimales, los niños en la prehistoria tenían las mismas expectativas biológicas. Esto es biología, no cultura, no moda, ¿no? No sistemas. Es la expectativa de estar en los brazos maternos, la expectativa de tener un ambiente muy similar en confort como cuando yo estaba en el vientre materno. La expectativa de esta contención, la expectativa de la alimentación cada vez que yo tenga hambre, no cada 3 horas, la expectativa de los brazos, la expectativa de la regulación emocional, la expectativa de la presencia, la expectativa de la higiene, la expectativa de sentir el latido del corazón de mi mamá como cuando yo estaba en el vientre. Entonces, es por eso que hablamos siempre de la figura materna, porque aunque papá tiene un papel súper importante en nuestra historia como hijas, la conexión
que yo tengo con mi primera figura de apego, que es mamá, empieza desde que estamos en el vientre. Entonces, bueno, ¿cómo relaciono esta parte del discurso materno? Justamente, mamá va a ir nombrando, por ser mi primera figura de apego, estas experiencias que yo voy conociendo, ¿no? O que yo voy teniendo para darle sentido a lo que yo vivo. Porque cuando yo estoy chica, cuando yo estoy menos de 2 años, ¿no? En el periodo de de 2 años, que no tengo el lenguaje construido todavía o desarrollado, es mamá la que va a poner un orden, una palabra y va a dar sentido a la experiencia que yo estoy teniendo. Ejemplo, si yo salgo en la noche y siento la incomodidad del frío, ustedes saben que los niños conocen el mundo a través de los sentidos, entonces yo siento en mi cuerpo el frío, el único medio que yo tengo para decir que es una situación incómoda es el llanto, ¿no? Pero yo no puedo entender qué me pasa. Entonces, cuando mamá, que tiene esta parte de comprender, ¿no? Una perspectiva más amplia y dominada de la realidad, puede nombrar esto que me está pasando y decir, ah, es que tienes frío, ¿no? Entonces yo voy comprendiendo que lo que me pasa se llama frío. O si yo veo una película o estoy asustada o escuché un tema de adultos y en la noche no puedo dormir, mamá nombra esa parte, ¿no? Ah, lo que pasa es que tienes miedo porque estuviste escuchando una conversación que no. Y eso va ordenando mi sentir y va dando coherencia a lo que yo voy viviendo. Aquí es que es lo más importante, que entre más mamá nombre lo que me pasa a mí y lo más coherente a la realidad como es, con más coherencia y más ordenada voy a salir yo al mundo a poder leer esta realidad compleja o nombrarla. O entre más se nombren mis experiencias infantiles, más apegada voy a estar a lo que realmente soy, porque no va a haber tanta distancia en lo que mamá nombra y lo que yo soy. Ahora, supongamos que en los ejemplos que yo estoy poniendo, tenemos una niña que no ve a mamá 24/7 porque mamá está trabajando mucho. La niña tiene una experiencia de necesitar urgentemente a mamá, no, porque no la veo y es una necesidad biológica, otra vez no es un capricho, no, no es que esté pidiendo de más. Y cuando la niña va, se le apega a la mamá, le enseña los dibujos, quiere estar nada más jugando con ella, si la mamá se va al baño llora, ¿no? La mamá puede nombrar estas experiencias como es demasiado demandante, es demasiado exigente, no me deja ni respirar, ¿no? Entonces, mis experiencias infantiles no son nombradas y es nombrada la percepción de mamá. Y aquí empieza una etiqueta. Es decir, claro, yo me comportaba así porque mamá no estaba todo el día. No es que yo fuera exigente o demandante, es que tenía una necesidad de ser contenida o escuchada. Pero la etiqueta de mamá va construyendo aquello que yo creo que soy. Pasa también con la buena hija, ¿no? La responsable, la que siempre me acompaña, la que siempre escucha. Yo he aprendido a estar ahí adentro de la alfombra, mis pacientes que me escuchan saben de qué estoy hablando cuando cumplo estos deseos de mamá, porque si yo trato de salir de esa alfombra de la madre, yo pierdo la mirada de mamá. Entonces a mí me da pánico, yo cumplo con lo que mamá necesita, esta escucha, este acompañamiento, me hago responsable de mis hermanos, la limpieza de la casa. Entonces mamá va nombrando, no, ella siempre ha sido muy ordenada, ella siempre ha sido muy exigente, ella siempre ha sido muy buena hija. Y aquel hijo que no pueda alcanzar a poder cumplir estas expectativas de la madre, tendrá una etiqueta del rebelde, el frío, el que no viene a las comidas familiares, el que siempre hace lo que quiere, ¿no? Como la oveja negra de la familia. Entonces, aquí el punto es que no se ve una realidad compleja. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se muestra? Pues la realidad siempre de mamá, pero no de la niña que fuimos.
Entonces, bueno, el discurso materno va a influir en tres áreas, ¿no? Así es como yo lo he percibido y lo he desglosado. La primera área en la que influye es nuestra percepción del yo. Yo ya he platicado que a través de la figura de apego hay esta parte en donde medimos cuánto valgo para el otro dependiendo de la disponibilidad de la figura materna. Si tengo una figura materna disponible, presente para mí, eso significa para mí que yo valgo para ella y por lo tanto valgo para los demás. Ahora, el segundo área en donde influye el discurso materno es justo de la percepción de yo pasamos a la percepción del otro. ¿Quién es papá? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es la abuela, materno o paterna? Y esto tiene que ver otra vez con el ente de mamá, porque yo aprendo a ver a papá a través de mamá. Es mamá quien le puede permitir acceso al padre, a los hijos, con su discurso como, mira, papá nos ayuda, papá nos protege, ve con papá, puedes confiar y empezar a soltarlo. O puedo comenzar a contaminarme de la guerra que hay entre mamá y papá. Y mamá pone un discurso sobre papá no nos da dinero, papá me engaña, papá es malo, ¿no? Entonces, ese discurso yo lo absorbo y esa es la etiqueta con la que yo veo a papá, sin ver una realidad más compleja. ¿Cuál puede ser la realidad más compleja? Que mamá elige estar con ese hombre, que mamá es igual de violenta que papá probablemente, pero es una violencia pasiva, y que mamá gana estando a lo mejor casada con alguien en donde se queja, pero no hace nada para cambiar la relación. Entonces, aquí la invitación yo siempre propongo es tratar de conocer al otro, a mi padre, a mis hermanos, ¿no? Porque generalmente el conflicto que hay entre los hermanos es justamente porque mamá lleva un discurso con uno y con otro, ¿no? Cuando le conviene habla bien de uno, si no se alía y empieza a hablar mal del otro. Entonces, esto genera mucho conflicto y mucha confusión entre los hermanos. Y número tres, mamá también me muestra cómo es el mundo. Si no es de una forma como visible, ¿no? Tangible, en donde mamá dice, bueno, el mundo es de tal manera, mamá lo muestra a través de la queja, la victimez. Si tenemos, por ejemplo, una figura materna en donde mamá es muy conflictiva, mamá va a hablar del conflicto que encuentra en todos lados, que no se puede confiar, en la traición. Si tenemos una figura materna muy víctima, mamá va a hablar siempre de todo lo que le pasaba, todo lo que tuvo que sacrificar. eh, Nunca mediante la responsabilidad, ¿no? Es como que todo le pasó, las parejas le pasaban, la catástrofe le pasaba, todo mundo le hacía mal y ella no entiende nunca por qué las cosas pasaron así. Si tenemos una mamá a lo mejor muy sacrificada, de trabajo duro, eso es lo que nos va a hablar, ¿no? Es como la vida es difícil, para obtener es muy difícil, hay que sacrificarnos mucho, el dinero es un trabajo constante, casi como un burro de carga, en donde tenemos que esforzarnos mucho, no hay mucho merecimiento. Entonces, estos discursos maternos, imaginen que es como el agua en donde el pececito nada. Ahí está la pecera y quedamos ahí encerrados en esta atmósfera. Aunque el día de hoy digamos, yo estas cuestiones de mamá o yo no veo la vida de mamá, lo más probable, o perdón, yo no veo la vida como mamá la ve, lo más probable es que estemos alineadas a este discurso o que sí veamos la vida a lo mejor un milímetro diferente, pero como mamá la ve o como mamá no lo enseñó, porque este pececito viene de esa pecera. Y el agua en el que nadó tantos años es el agua que es el discurso que mamá puso. Aquí la invitación más grande es que puede haber una distancia enorme entre la percepción que yo tengo de mí misma, mis etiquetas, y lo que realmente soy. Puede haber una distancia enorme entre lo que mamá hablaba de papá y lo que realmente es papá.
Puede haber una distancia enorme entre lo que mamá trae de confusión en los hermanos y lo que realmente le pasa a mis hermanos. Puede haber una distancia enorme entre cómo mamá me muestra la vida y cómo trato de salir a cumplir todavía estas expectativas de ella, ganándome la vida como ella me lo enseñó, poniendo los valores que eran importantes para ella, lo académico, la perfección, la belleza, lo superficial o lo profundo, la literatura, el deporte, no sé, esto tiene que ver también con los valores de mamá. Y cómo a lo mejor esto no tiene nada que ver con mi ser esencial. Y aquí se genera mucho sufrimiento. Entre más yo viva en este concepto o en esta etiqueta que mamá puso sobre mí, la distancia entre lo que realmente soy es muy grande y esta distancia genera mucha confusión, genera depresión, genera falta de exploración, porque yo sigo siendo el pez que está en esta pecera, ¿no? En donde el agua es aquello que mamá me pudo enseñar. Así que bueno, estos temas siempre son súper profundos porque nos invitan a cuestionarnos quiénes somos, ¿no? ¿Qué queremos explorar diferente? ¿Qué pasa si yo salgo de aquello que mamá consideraba valioso, ¿no? Del trabajo duro, de la superficialidad, de la belleza, de la perfección, de la exigencia, de lo académico, y trato de explorarme en otros ámbitos, ¿no? Si está por ahí el tema de sentir que traiciono a la madre, porque a veces el sentir que vivo de una forma diferente es sentir que la traiciono. Y recuerden que nosotros necesitamos a mamá desde una forma, bueno, cuando éramos niñas biológica, ¿no? En donde traicionar a la madre no era posible. Íbamos a salvar a mamá, cumplir sus expectativas, lo que fuera por esa mirada materna. Muchas veces se nombra el sufrimiento de mamá, cuánto mamá ha sufrido, pero poco vemos cuánto hemos sufrido la niña que fuimos por la falta de ese amparo, de esa contención. Entonces, bueno, la invitación es esto, ¿cuánto quiero explorar? ¿Qué miedo me da? ¿Qué precios pago por estar adentro de este discurso? ¿Qué tanto esta etiqueta potencializa lo que soy? Aquello que me compré desde la infancia, que así soy o así fui, o qué tanto limita, ¿no? Lo que soy y me mantiene en una parte infantil. Entonces, bueno, yo les dejo esto para que ustedes puedan ir cuestionando, porque de esto se trata el programa, ¿no? De mirar la vida de una forma más amplia y poder encontrarnos con esas partes perdidas de nosotras. Su servidora Lidia Cervantes, terapeuta Gestalt. Mi número de contacto para cursos o para citas de terapia individual es 33 23 48 50 94. O te invito a que puedas seguirme a mis redes sociales, Lidia Cervantes-terapeuta en Instagram. Nos vemos la siguiente semana y si quieres que platiquemos de algún tema personal o tienes alguna pregunta acerca de la relación con tu mamá, puedes dejármela por YouTube o por WhatsApp y contestar en el siguiente programa. Te mando un abrazo y fue un placer haber coincidido el día de hoy.